Los sistemas de distribución reciben la energía proveniente de los sistemas de transmisión y la entregan a los consumidores finales, con valores de tensión y frecuencia adecuados para el consumo. Para garantizar estas características ante eventos que alteren sus condiciones de operación normal, las empresas de distribución eléctrica emplean estrategias de detección y aislamiento de zonas falladas y recuperación de zonas que quedan por fuera del servicio, para así disminuir los efectos causados por el evento y mejorar los indicadores de confiabilidad del sistema. Adicionalmente, los entes reguladores, con el fin de garantizar a los usuarios un servicio de energía eléctrica seguro y confiable, fijan políticas de calidad y confiabilidad que son de obligatorio cumplimiento para las empresas distribuidoras. Esto implica un gran reto para las empresas, ya que la regulación premia la buena calidad del servicio, pero castiga con sanciones económicas a quienes están fuera de sus lineamientos. De acuerdo a lo anterior, las electrificadoras se han visto en la necesidad de automatizar sus redes eléctricas para mejorar las condiciones operativas de su sistema y cumplir con las políticas regulatorias del sector. Los reconectadores, debido a sus condiciones de operación automática, permiten dar cumplimiento a estas situaciones, dado que posibilitan el aislamiento de fallas y la recuperación de zonas de carga afectadas. Sin embargo, es necesario ubicar adecuadamente estos elementos sobre las redes, con el fin de obtener un máximo beneficio para su utilización. Debido a la gran cantidad de posibles ubicaciones y las diferentes características operativas y topológicas que presentan los sistemas de distribución, su ubicación presenta una gran complejidad, por lo que es importante contar con herramientas que permitan localizarlos adecuadamente. Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar estrategias de localización de reconectadores que garanticen el mejor beneficio posible en la operación de la red, el máximo beneficio económico y el cumplimiento de estándares regulatorios. Dentro de este contexto, los reconectadores se presentan como una alternativa adecuada para minimizar los efectos producidos por las fallas en la operación normal del sistema. Dado que las fallas afectan principalmente la calidad del servicio. La ubicación de reconectadores normalmente abiertos esencialmente tiene como objetivo la restauración del servicio a través de la transferencia automática de carga entre circuitos vecinos. Hay dos ventajas de usar reconectador y seccionalizador. Beneficio para la empresa distribuidora y el beneficio para el cliente. Beneficio para la empresa distribuidora. La continuidad de la fuente de alimentación para los consumidores, que resulta en menos quejas de los ciudadanos. Reducir el tiempo de desconexión de alimentación en caso de fallos transitorios. Reducir la energía sin vender debido a fallas. Reducir el costo de la mano de obra operativa en la gestión de líneas desconectadas. Un máximo aprovechamiento de los componentes de la red. El aumento de la eficiencia de los operadores y el uso de alta tecnología en las redes. Capacidad de conectarse a un sistema SCADA. Registro de eventos y control remoto. Reducir el costo de la búsqueda de fallos. Un mejor conocimiento de la red. Beneficio para el cliente. Mejora de la fiabilidad de la fuente de alimentación. La calidad del suministro. La función de recierre. Automático restauración de alimentación después de fallas temporales. Reducción del tiempo de interrupción. Minimizar la pérdida de ingresos. Reducción en el número de quejas de los clientes. Los alimentadores primarios llevan la energía eléctrica desde la subestación hasta los transformadores de distribución. Los conductores van soportados en poste cuando se trata de instalaciones aéreas y en ductos cuando se trata de instalaciones subterráneas. Factores a considerar en la decisión del nivel de voltaje en el alimentador primario. Los factores a tomar en cuenta son: caída de voltaje, proyección de la carga, pérdidas de la potencia, costo de la disponibilidad del equipo, voltaje de subtransmisión, longitud de los alimentadores, políticas de la empresa, subestaciones adyacentes y voltajes en los alimentadores. Factores que afectan la decisión de la ruta de un alimentador. Factores como
caída de voltaje, limitaciones físicas, densidad de carga, crecimiento futuro de la carga, tipo de alimentador, costos totales, patrones de desarrollo. Factores que afectan al número de alimentadores. Factores tales como densidad de carga, longitud del alimentador, limitación del alimentador, tamaño del conductor, caída de voltaje, niveles de voltaje primario, capacidad de la subestación. Las interrupciones que afrontan las empresas distribuidoras están en función del mantenimiento, factores climáticos, exposición debido a accidentes, calidad del material y mano de obra, el entorno entre otros, a realizarse en los alimentadores primarios, a través de fallas transitorias y en el deterioro normal de los insumos utilizados. Afectando de una manera directa a la energía no suministrada. Recayendo directamente en los costos para las empresas distribuidoras. El problema por las interrupciones de suministro no programadas, es decir, en presencia de una falla, y es aquí en donde las empresas distribuidoras deben tener un plan de contingencia que minimice las mismas, mejore los costos y brinde al consumidor una garantía en el suministro eléctrico. Razón por la cual se plantea la reubicación o ubicación de equipos de seccionamiento sobre la base de muestras anuales de fallas producidas en cada alimentador, de aquí se procede a determinar una tasa de falla promedio anual estimada por región o por alimentador, para luego establecer la energía no suministrada y los índices de calidad. La filosofía de ubicar equipos de seccionamiento e interconexión ha sido en base, primero, de dar una facilidad de maniobra y mantenimiento a los arranques monofásicos o trifásicos para cumplir con todos los criterios de protección, como son la selectividad, sensibilidad y la rapidez, permitir la maniobrabilidad de interconexión entre alimentadores para garantizar la continuidad del suministro de la energía eléctrica. Estas maniobras que se efectúan entre alimentadores, están sujetas a las horas pico de consumo y a la carga que deben soportar el o los alimentadores primarios cuando alguno tiene que salir de forma forzosa, asumiendo su carga en forma total o parcial. Descripción general de la operación de un alimentador primario frente a fallas. En los sistemas eléctricos de potencia un aspecto muy importante es la selectividad en las protecciones, para que aíslen la falla en el momento en que se produce, permitiendo además el seccionamiento de un tramo del alimentador para su interconexión con otro en el caso de ser necesario, o a su vez interrumpen el suministro eléctrico para dar paso luego a su mantenimiento correctivo por medio de una cuadrilla de reparación. Luego de haberse presentado una falla, se aísla el tramo afectado y se busca la forma de interconectar otra parte del alimentador primario, cuando se decide o justifica la transferencia de carga, que no se encuentra con servicio eléctrico con uno o varios de los alimentadores primarios vecinos, capaces de suministrar la carga por el tiempo necesario hasta reparar la falla, con el apoyo de la respectiva cuadrilla o por maniobras desde el centro de control y supervisión. Reparada la falla se realiza el proceso inverso, primero se elimina las interconexiones entre alimentadores primarios y se normaliza el suministro eléctrico. Las empresas distribuidoras están en la obligación de llevar un registro de fallas en donde se indican, causa y efectos de la misma, la carga instalada antes y después de la falla, la carga que se transfirió para la interconexión, el tiempo de duración de la falla y el tipo de falla por el cual un alimentador primario dejó de entregar el suministro de energía eléctrica. Interrupciones de servicio en alimentadores primarios. La clasificación de las interrupciones de servicio en alimentadores primarios por parte de las empresas distribuidoras principalmente se basa en dos principios, las interrupciones programadas y las no programadas. La responsabilidad sabemos que recae fundamentalmente sobre el personal técnico encargado de analizar, mejorar y modificar los alimentadores primarios con el fin de garantizar al consumidor final un suministro de energía eléctrica. El personal técnico que programa una mejora, una extensión de red en alta tensión o una reubicación de poste con línea energizada, como ejemplos prácticos, es un trabajo tanto de campo como de oficina, los cuales arrojan como resultado la mejor solución posible con el menor impacto al consumidor, menor costo por pérdidas del suministro eléctrico a las empresas distribuidoras.
La situación se vuelve adversa cuando se presenta una interrupción no programada y es peor cuando es emergente, involucrando una coordinación precisa y eficaz entre el personal técnico y las cuadrillas en el menor tiempo posible y con el menor impacto tanto al consumidor como a los costos que afectan de una forma directa a las empresas distribuidoras. Siempre en estas dos situaciones se hace hincapié en dos puntos claves: servicio al consumidor y los costos de energía no vendida. Se vuelve un tema de discusión, ya que las empresas distribuidoras se preocupan de dar un mejor suministro eléctrico a un bajo costo con un alto rendimiento y garantía de la continuidad. A continuación vamos a describir cómo se clasifican las interrupciones por parte del ente regulador con el EEC. A. Por su duración. Estas son breves, las de duración igual o menor a 3 minutos. Largas, las de duración mayor a 3 minutos. B. Por su origen. Estas son externas al sistema de distribución. Y a su vez son otro distribuidor, transmisor, generador, restricción de carga, baja frecuencia. Otras. Internas al sistema de distribución. Y a su vez son programadas, no programadas. C. Por su causa. Y estas son programadas. Y a su vez estas son mantenimiento, ampliaciones, maniobras. Otras. No programadas, intempestivas, aleatorias o forzadas. Y a su vez estas son climáticas, ambientales. Terceros. Red de alto voltaje. Red de medio voltaje. Red de bajo voltaje. Otras. D. Por el voltaje nominal. Estas son bajo voltaje, medio voltaje, alto voltaje. La información relacionada con cada una de las interrupciones que ocurran en la red eléctrica se identificará de la siguiente manera: fecha y hora de inicio de cada interrupción. Identificación del origen de las interrupciones. Internas o externas, ubicación e identificación de la parte del sistema eléctrico afectado por cada interrupción. Circuito de bajo voltaje, centro de transformación de medio voltaje a bajo voltaje, circuito de medio voltaje, subestación de distribución, red de alto voltaje. Identificación de la causa de cada interrupción. Relación de equipos que han quedado fuera de servicio por cada interrupción, señalando su respectiva potencia nominal. Número de consumidores afectados por cada interrupción. Número total de consumidores de la parte del sistema en análisis. Energía no suministrada. Fecha y hora de finalización de cada interrupción. Esta información debe tener interrelación con las bases de datos, de tal manera que se permitirá identificar claramente a todos los consumidores afectados por cada interrupción que ocurra en el sistema eléctrico. Datos históricos de fallas y suspensiones de los alimentadores primarios. Las tablas que se elaboran llevan la información recopilada de una forma estadística, donde se indican los datos generales del alimentador, el número de fallas ocurridas, la fecha de las mismas, la duración de la falla, la hora de desconexión y conexión, las maniobras realizadas o identificadas con un código el cual representa la parte del sistema de distribución afectado por la falla. La información recopilada es anual. Análisis de condiciones del entorno de los alimentadores primarios y su influencia en las frecuencias y tiempos de las interrupciones. Un alimentador primario, desde donde nace hasta donde termina, recorre diferentes sectores: la parte urbana de una ciudad, su periferia y la parte rural. Es aquí donde nace ya el primer problema. No es lo mismo una falla en la ciudad que una falla en el sector rural. Porque los tiempos de interrupción aumentan de una forma proporcional con la distancia, que es un parámetro a considerar. El trabajo de las cuadrillas se planifica de modo que estén en la obligación de efectuar permanentemente mantenimiento preventivo en el área de cobertura, el cual consiste en una poda conservando la distancia de seguridad requerida, hacer la evaluación visual de los alimentadores primarios en busca de posibles fallas, daños y condiciones para futuras mejoras.
Esta situación es más complicada en el área rural, el problema radica en la falta de acceso a los sectores por donde recorren las líneas, lo que dificulta realizar tareas de mantenimiento en reparación de fallas. Este es un problema que afecta directamente en los tiempos de interrupción y perjudica de una forma severa a los consumidores del área rural, en especial los más distantes de los centros poblados. Se ha hablado ya sobre la naturaleza y la distancia que juegan papeles importantes, pero también es importante recalcar sobre el material y la herrajería utilizada en los sistemas de alta tensión. Mismos que con el pasar del tiempo se deterioran por agentes atmosféricos, disminuyendo su aislamiento y aumentando la posibilidad de una descarga a tierra. En otras situaciones el efecto disruptivo del alto voltaje y la vibración provoca que los conectores, de línea energizada, perno hendido, etc., pierdan su ajuste o se sulfaten, por lo que implica que debe considerarse revisiones permanentes de los mismos. El mantenimiento de los alimentadores primarios se lo puede realizar con línea energizada, es decir, sin interrumpir el suministro eléctrico. Con ello se garantiza al consumidor la entrega del mismo y se evitan penalizaciones o costos elevados por interrupciones no programadas a las empresas distribuidoras. Renovadas. La empresa aprovechó la desconexión programada para realizar intervención en estructuras que requerían mejoras. La temperatura no era aliada para la cantidad de trabajos que requerían realizar las cuadrillas de CENS. Sin embargo, la disposición y el esfuerzo de los ingenieros y asistentes operativos en las calles y avenidas de Aguachica hizo posible la intervención de puntos estratégicos del sur de Cesar para realizar trabajos de mantenimiento en las redes de media y baja tensión que suministran energía a más de 30.000 hogares. Estamos en el centro de Aguachica, en la parte comercial del municipio. Se están realizando una serie de actividades de reposición con el fin de mejorar el tema visual de las redes que tenemos y también mejorar la calidad del servicio, separando circuitos de baja tensión en múltiples transformadores, en múltiples circuitos, con el fin de que todos los usuarios cuenten con la mejor calidad. Más de 20 grupos de mantenimiento, expansión y reposición de redes lograron en tiempo récord intervenir una gran cantidad de postes, redes y transformadores en barrios y veredas de Aguachica, Gamarra y Morales. Se tocaron más de 50 estructuras durante toda esta desconexión, mejorando todo el tema de distancias de seguridad, de calidad de servicio, de estructuras en mal estado que ya cubrieron su vida útil, todo en la búsqueda de mejorar la calidad de servicio y la continuidad de todos nuestros usuarios. Este es el barrio Campo Serrano. Aquí se están realizando una serie de actividades de expansión y reposición de redes. En estos momentos, acá es donde se inician los trabajos de la nueva línea de 34.500 Aguachica-Gamarra para la subestación nueva de Gamarra, para mejorar el servicio en lo que tiene que ver con la calidad y la atención a los usuarios del municipio de Gamarra, Cesar y de Morales, Bolívar. Este proyecto es tal vez el más representativo que tiene nuestra regional y donde más esfuerzos, y tanto en recursos como en mano de obra, se están realizando para poder ejecutarlo lo más pronto posible. Con estas obras se garantiza la calidad del servicio y se evitarán desconexiones no programadas.
restarted. Is that subject wearing like dark blue basketball pants?
Determinación de las tasas de fallas y tiempos de reparación y restauraciones promedios de los alimentadores primarios. La tasa de falla por unidad de longitud es el resultado de dividir las fallas anuales de cada alimentador para la distancia total. Cada tasa de falla se encuentra en las siguientes unidades: falla sobre kilómetros, año. En la tabla 2.5 se encuentran los tiempos de reparación, los mismos son el resultado del número de fallas totales por año con relación al tiempo de reparación total por año de cada alimentador. La tabla 2.6 muestra un promedio de los tiempos de reparación de cada alimentador para los años indicados en la misma. El tiempo de restauración promedio se lo estima en 1 hora, cuando las operaciones realizadas son manuales. Este dato está tomado sobre la base de los procedimientos prácticos realizados en el área de trabajo por el personal encargado. Con la presencia de equipos de enlace automático, el tiempo de restauración prácticamente es nulo siempre que la falla pueda aislarse totalmente. Los tiempos de reparación para la parte rural se encuentran en un 50% más que los tiempos de reparación urbana. La selección de un alimentador donde se requiere instalar dispositivos de seccionamiento, se debe basar en número de fallas, año. El tiempo de interrupción promedio por defecto. Sin servicio de energía y sin vender energía por actuación de la línea. Longitud de la línea, así como los laterales y la naturaleza en su derecho de paso. Estado del tiempo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy instructor en el equipo de trabajo de Trafomex y en esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema que atañe generalmente tanto a industria como a comercios e inclusive en muchas zonas residenciales. Este es el tema acerca de las sobretensiones permanentes y las sobretensiones transitorias, así es que vamos a comenzar. Vamos a comenzar platicando acerca de qué es una sobretensión. Existen primero que nada dos tipos de sobretensiones, las que son permanentes y las que son de estado transitorio. Y bien, ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Las sobretensiones permanentes, por su parte, son un estado en el cual la onda de voltaje se comporta de una forma muy peculiar, la cual podemos ver en la imagen. Tenemos nosotros una onda de voltaje y en esta podemos ver cómo esta onda va a ser senoidal en un sistema industrial del cual es demasiado común, y en esta vamos a tener una frecuencia, como ya lo hemos comentado en otros videos, de 60 Hz o 50 Hz para algunos países. Para este caso, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, que va a estar cambiando 60 veces por segundo esta onda, es decir, van a transmitirse 60 ciclos por segundo, o 50 si es el caso. Estos son los hertz. Y bien, ¿qué es un ciclo? Es la parte inicial que tenemos aquí en la onda hasta donde se comienza a repetir nuevamente. Este es un ciclo, son 60 ciclos de estos por segundo, es decir, es bastante rápido. Y bueno, este es el comportamiento normal entonces de una onda de voltaje, la cual es sinusoidal o senoidal, y vamos a ver que esta onda de voltaje está en valores normales cuando su voltaje es de 120 volts. Vamos a tomar un sistema de 120 volts, es un sistema casero, domiciliario, o que también se puede utilizar en la industria. Y bueno, ese es el voltaje RMS, el cual va a estar hasta este punto, va a estar normal, va a estar trabajando adecuadamente. ¿Y qué pasa cuando tenemos un sobrevoltaje? Pues esa onda se comienza a aumentar su valor y ya no tenemos 120 volts, ya tenemos quizás, puede ser que tengamos 140 volts o 135
o algún tipo de voltaje distinto, porque si podemos verlo, este nivel de tensión ya es diferente al que teníamos en un inicio. Esto es lo que se conoce como una sobretensión permanente. Bien, ahora, ¿qué es una sobretensión en estado transitorio? Es algo un poquito diferente. Tenemos nosotros nuestra onda de voltaje. Esta onda de voltaje va a estar variando en el tiempo, igual que la anterior. Pero aquí vamos a tener la diferencia que en lugar de que se presente a lo largo de toda la onda, se presentan nada más estas pequeñas muescas que van a ser inclusive de varias veces el voltaje nominal. Es decir, si nosotros estuviésemos hablando de 440 volts, en este caso podríamos quizás estar suponiendo que esta sobretensión pudiera llegar a los 800 o 1200 volts. Es decir, los sobrevoltajes o las sobretensiones transitorias son de valores mucho mayores, aunque también mucho más rápidos. Podemos hablar inclusive de microsegundos, que es una millonésima parte de un segundo, y esto es verdaderamente rápido. Pueden presentarse desde decenas de eventos, quizás a lo largo de un día o de una semana, hasta inclusive valores que podemos hablar de millares de eventos de este tipo a lo largo de un solo día, o inclusive hemos encontrado este tipo de problemas a lo largo de una sola hora. Hemos encontrado cientos o miles de transitorios, que es cuando ya tenemos problemas de daño de tarjetas, quemadura de variadores de velocidad, quemadura de PLCs, quemadura inclusive de motores. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a querernos proteger contra este tipo de sobretensiones permanentes y transitorias? Pues es los daños, es la parte económica que podemos tener en nuestra industria cuando tenemos este tipo de problemas y ocurren este tipo de situaciones que nos provocan paros no programados y sobre todo la pérdida económica de producción y también de refacciones, de tiempo que tiene que involucrar la gente de mantenimiento para poder restablecer las máquinas, hacer cambios de tarjetas, hacer cambios de algún tipo de dispositivo para poder restablecer y echar a andar nuevamente la línea. Y bien, ahora vamos a platicar un poco acerca de por qué ocurren este tipo de situaciones de sobretensiones permanentes y transitorias. La base de todo esto son los diferentes cambios que existen y que se llevan a cabo en un sistema eléctrico industrial o de potencia. Si nosotros comenzamos y realizamos una revisión rápida de qué es un sistema eléctrico, bueno, este comienza con la planta generadora, donde se tienen los distintos tipos de generación industrial, de generación eléctrica industrial, donde se llevan a cabo procesos que transforman energía mecánica en energía eléctrica, como puede ser el movimiento de una turbina, que puede ser accionada ya sea por medio de vapor o por medio de alguna fuente de energía natural, como también puede ser el movimiento de las mareas, el movimiento del agua. Y bien, esto hace que se mueva un generador y a su vez este genera la electricidad para el consumo inmediato del ser humano. Se dice que la energía eléctrica es el único producto, el único inclusive servicio que se puede consumir al momento que se genera, por la rapidez con la cual este viaja hacia las casas de las personas. Bien, entonces tenemos la generación eléctrica, la cual puede ser a diferentes tipos de niveles de tensión, 13.2 kilovolts quizás, o algún otro voltaje. Supongamos que podemos generar a 10 kilovolts. Este va a tener un transformador, este generador va a conectarse, a comunicarse con un transformador, el cual va a elevar el nivel de voltaje hacia una torre de transmisión, la cual hace la vez de transmisión de energía eléctrica, y esta pues lo que hace es enviar la energía eléctrica para su distribución. Es decir, ahora nosotros vamos a tener aquí, puede ser que haya 400 kilovolts o que haya 110 kilovolts o también 200 kilovolts.
El caso aquí es que ahora nosotros vamos a poder tener una alto voltaje, y cuando se interconecta a la diferente red de alguna compañía generadora, pues tenemos diferentes líneas que inciden sobre un mismo punto. Este punto pues puede ser que ahora tengamos aquí una línea de 115 kilovolts y después enlace por acá con líneas distintas de 230 kilovolts por medio de interruptores, por medio de algún sistema del cual se tiene en las plantas, en los sistemas eléctricos de potencia. Y bien, cuando en las horas pico, pues lo que ocurre es que todas las empresas están consumiendo demasiada energía eléctrica. Esto ocasiona que la energía, es decir, que el nivel de voltaje quizás decaiga un poco, es decir, en lugar de tener 230 kilovolts, podemos tener 228 kilovolts o 225 kilovolts en la parte de alta tensión. ¿Esto qué nos va a provocar? Pues bien, esto provoca que el nivel de voltaje en los secundarios de los transformadores, si aquí en nuestra empresa o en nuestra zona donde está la subestación eléctrica de la compañía, le llegan los 225 kilovolts, pues, y el sistema está para 230, lo que va a pasar es que del transformador pues no van a salir los 13.200 o los 13.800 kilovolts para la distribución, sino que va a salir menos voltaje. Obviamente, si yo aquí le pongo 200 kilovolts en lugar de 230, pues acá no voy a obtener 13.200, voy a obtener menos también en proporción a lo que está llegando a la entrada del transformador. ¿Esto qué ocasiona? Pues que haya altas y bajas en los sistemas eléctricos. Bueno, ¿por qué bajas? Aquí vimos que es una baja, pero también cuando esto pasa, a veces Comisión Federal o la compañía suministradora, en este caso de cada país, lo que hace es, por ejemplo, meter bancos de capacitores para compensar la caída de voltaje, y esto genera que existan sobretensiones permanentes en algunas zonas. Quizás mi empresa donde estoy trabajando ya son las 9 de la noche, 9 p.m., y muchas de las empresas aledañas ya empezaron a parar, entonces se me empieza a subir el voltaje porque quizás se hizo una compensación de voltaje, y aquí yo tengo ya mis 13.200, que se puede traducir también en 440 volts en el secundario. Pero cuando pasa esto, empiezan a parar todas las demás plantas, empieza a subir el voltaje a quizás 450 volts y después a 455 o 460. Esto ya es un sobrevoltaje de una proporción más o menos como de un poco más del 5%. Por lo regular, las compañías suministradoras te comentan que abajo del 10% no se considera sobrevoltaje. Es decir, yo puedo tener quizás 440 volts y en 450 todavía no se considera un sobrevoltaje. Se tendría que subir 44 volts para que se considerara un sobrevoltaje. Lo que le estoy diciendo es que si yo tengo 440 volts, para considerarlo un sobrevoltaje, pues tendría que haber quizás vamos a verlo, 440 volts. Para poder considerarlo un sobrevoltaje tendría que ser superior al 10%, y para que se considerara una caída de tensión considerable para la compañía suministradora tendría que ser menos del 10%. En este caso, si el 10% son 44 volts, pues estaríamos hablando aquí que tendría que subirse el voltaje 440 volts más 44. Esto ya sería considerado una sobretensión permanente considerable para la compañía suministradora. Es decir, estaríamos hablando nosotros de 484 volts. Es bastante para una máquina eléctrica, como puede ser inclusive un motor, que un motor es una máquina eléctrica bastante robusta. Ahora, pues con mayor razón para equipos muchísimo más sensibles. Y si estuviéramos hablando de una caída de tensión o una tensión en la cual tenemos deficiencia en el voltaje, pues podríamos hablar quizás de 396 volts, que serían 440 menos
los 44 volts. 396 volts en nuestro sistema de voltaje. Es mucha la diferencia y para esos casos ya está afectando al sistema eléctrico en mucha mayor medida. Pero bueno, este es el caso para un ejemplo de cómo se puede presentar una sobretensión permanente. Ahora una sobretensión de estado transitorio, estas se generan cuando existen switcheos, cuando existen algún tipo de maniobra eléctrica o inclusive una falla eléctrica. Se generan este tipo de problemas de transitorios. Si existe una línea de la compañía suministradora, por ejemplo, tenemos nuestro sistema de trifásico en el cual pues está quizás a 115 kilovolts, después pasa por el transformador y por aquí salen los 13200, pasa por otro transformador y por ahí salen ya los 440 volts. Entonces ahora nosotros estaremos hablando de que si en este lado del sistema eléctrico ocurre un aterrizamiento y nuestro sistema tiene una falla, digamos, se va a tierra alguna línea o se va contra un árbol o se va contra un camión, que suele pasar también, pues entonces eso genera sobretensiones instantáneas, genera cambios en la red eléctrica, que lo primero que ocurre es cuando ocurre el arco eléctrico, pues se cae en este caso el voltaje, de esta fase y eso ocasiona que las otras dos momentáneamente se eleve, o eso al menos dice la teoría, que se eleve momentáneamente el voltaje en estas dos, y esto pasa demasiado rápido también cuando nosotros tenemos switcheos. Tenemos por ejemplo un seccionador que está en ese momento accionando. Cuando se cierra el circuito de un seccionador, obviamente mientras más potencia haya en el sistema, va a ser mucha mayor la afectación hacia los sistemas aledaños o a los subsistemas. Nosotros cerramos un interruptor, por ejemplo, de 1000 amperes. Ahí en ese momento ocurre un transitorio que va a afectar hacia la línea eléctrica. Y bien, este es un tipo de fenómenos que ocasionan transitorios, es decir, sobretensiones en estado transitorio que son demasiado rápidas pero que afectan bastante los equipos, porque en este caso no son como las permanentes, que son de niveles no muy elevados, pero aún así, como son constantes estas, pues provocan daños a los equipos. Las transitorias generan daños porque son de X veces el voltaje nominal. Puede ser que sean 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y ya cuando ocurre esto pues se dañan bastantes equipos eléctricos. Los rayos también ocasionan las descargas transitorias, y esto pues si no se tiene una correcta aplicación de un pararrayos y una correcta instalación de tierra física, pues esto va a provocar que se dañen computadoras, que se dañen también unidades de procesamiento de datos. Existen múltiples daños por rayos cuando no se tiene las debidas condiciones. Inclusive voy a contar una anécdota que pasó en una ocasión que estábamos buscando nosotros el soporte de un fabricante de pararrayos. Le estuvimos hablando por ahí a una persona que pues suministra este tipo de equipos. Le hablamos y le preguntamos, oye, ¿nos puedes mandar la cotización de los productos que fabricas? Y pues no nos la pudo enviar porque nos comentaba que se le habían dañado varias computadoras en una tormenta eléctrica que hubo el día anterior, entonces no podía enviar la cotización. Y en ese momento pues pensamos, bueno, pues no sé si en casa de herrero asador de palo o qué fue lo que pasó, pero si nosotros estamos confiando en que esta persona nos va a suministrar los equipos, pues por lo menos debería tenerlos correctamente instalados en su propia instalación, ¿no? Pero así suele pasar. Entonces, pues esto es lo que podemos hablar al momento acerca de transitorios y de fenómenos de estado estable en cuanto a sobretensiones de voltaje.
criterio de coordinación reconectador-seccionalizador. La aplicación de este tipo de arreglo se da entre dispositivos ubicados en diferente localidad, el reconectador en una subestación como protección de un circuito de distribución, y el seccionalizador como protección, equipo de seccionamiento, de un ramal sobre la línea de distribución. Como se explicó anteriormente, un seccionalizador cuenta la cantidad de veces que una corriente superior a su mínima actuante es interrumpida por un dispositivo de respaldo y después de una cantidad preseleccionada de recuentos abre sus contactos. El seccionalizador no tiene capacidad interruptiva para corrientes de falla, aunque sí tiene la suficiente para abrir el circuito con carga normal. Cuando es debidamente aplicado abrirá la línea cuando ésta se encuentre desenergizada. Si la corriente que fluye a través del seccionalizador es mayor del 160% de la capacidad nominal de su bobina y el dispositivo de respaldo interrumpe la corriente de falla, entonces el seccionalizador realizará una cuenta, repitiéndose el proceso hasta el momento en que al llegar a la cantidad preseleccionada de recuentos abre sus contactos quedando abierto, debiéndose reponer manualmente. Si la falla es transitoria, el seccionalizador se repone a su estado original, por lo que requiere un determinado tiempo, mismo que depende del número de conteos efectuado, el cual para seccionalizadores hidráulicos es de aproximadamente 1 minuto y para los electrónicos puede ser seleccionable. Como los seccionalizadores no tienen una característica de operación tiempo corriente, su coordinación con un reconectador no requiere la aplicación de un criterio donde se definan márgenes de tiempo entre curvas. De tal forma el criterio de coordinación establece que para este par de dispositivos únicamente es necesario cumplir con los siguientes aspectos. 1. Asegurar que el número máximo de conteos ajustados en el seccionalizador sea igual o menor al número de recierres ajustados en el reconectador. 2. Vigilar que la mínima corriente de falla en la zona de cobertura del seccionalizador sea superior al 160% de la capacidad nominal de su bobina o a su corriente mínima de conteo. 3. Vigilar que cualquier falla dentro de la zona de cobertura del seccionalizador sea detectada por el reconectador. 4. Verificar que la curva de daño del seccionalizador se encuentre por arriba de la característica tiempo corriente del reconectador, para el valor máximo de corriente de cortocircuito común a ambos dispositivos. Por otra parte y para el caso específico donde el seccionalizador se encuentre ajustado a un solo conteo, como puede darse en ciertas aplicaciones tales como transiciones aéreo-subterráneas donde todas las fallas son de naturaleza permanente, es importante asegurar que no se emplee un ajuste de instantáneo para el primer recierre del interruptor. Lo anterior en razón de que el tiempo de apertura de algunos seccionalizadores puede ser del orden de 30 ciclos hacia arriba, y una reenergización del circuito en alta velocidad podría originar el reencendido de la corriente de falla a través de los contactos del seccionalizador, cuando estos no hayan aún completado su carrera de apertura, con el consiguiente daño al equipo. Finalmente, es importante destacar que la aplicación de seccionalizadores representa una excelente alternativa de solución, para aquellas situaciones donde por las características del sistema de distribución, se complica o dificulta la utilización de otros dispositivos tales como fusibles. Cuando se instala en combinación con un reconectador aguas arriba, el seccionalizador instalado en una derivación, aguas abajo, cuenta las operaciones y, una vez que alcanza el conteo prefijado, de 1 a 4 operaciones de apertura del reconectador, interrumpe el circuito mientras permanece abierto. El circuito se restablece mediante la reposición manual del dispositivo mecánico. Operación en condiciones de falla transitoria. En los circuitos de redes aéreas, las fallas transitorias constituyen del 80 al 90% de las fallas, las cuales son eliminadas mediante la operación de un reconectador o interruptor de recierre de cabecera. En caso de que se produzca la falla, el equipo de cabecera actuará, y el seccionalizador contará una apertura. Luego recierra el equipo de cabecera y, debido a que la falla es transitoria, se elimina de tal forma que tanto el equipo de cabecera como el seccionalizador permanecen conectados y el circuito en servicio. Al cabo de 30 segundos, el seccionalizador resetea el conteo realizado.
En el caso de utilizar fusibles, estos normalmente operan simultáneamente con el reconectador de cabecera, produciendo una interrupción de circuito innecesaria. Operación en condiciones de falla permanente. Entre el 10 y 20% de las fallas en redes aéreas son permanentes. En estos casos, las operaciones sucesivas de recierre no eliminan la falla. Sin embargo, el seccionalizador contabiliza las operaciones de apertura y, al alcanzar el conteo fijado, realiza la apertura de la línea con la falla. Para lograr un funcionamiento óptimo, el equipo requiere que el capacitor encargado de alimentar la potencia operativa se haya cargado. La energía utilizada para cargar el capacitor es provista por la corriente que circula a través de la línea durante la falla y durante el instante previo a esta. En el caso de utilizar fusibles, habitualmente no existe coordinación entre la curva del fusible y la curva lenta del reconectador. Esto causa una interrupción de alimentación de corriente innecesaria a través del circuito tanto aguas arriba como aguas abajo del seccionalizador. Los tiempos que se muestran en los diagramas como T1 corresponden al tiempo que el reconectador demora para reconectar el circuito. Este tiempo muerto habitualmente es regulable hasta 3 minutos. El seccionalizador puede operar y conservar los conteos realizados con la corriente en 0 hasta 3,5 minutos sobre cualquier posible valor de línea muerta configurada en el reconectador. Con las nuevas tecnologías en reconectadores, el tiempo indicado como T2 es el tiempo que el reconectador toma para realizar la apertura inmediatamente después del evento de falla. Estos tiempos tienden a reducirse a 1 o 2 ciclos. El seccionalizador, a través del análisis espectral en la segunda armónica, solo requiere de un ciclo para identificar la corriente como una de falla, distinguiéndola de corrientes de inrush simétricas y asimétricas. Un alto porcentaje de aperturas no deseadas en dispositivos de este tipo se deben tanto a fallas en la detección de corrientes de inrush como al método de detección utilizado. Conexión de un reconectador automático y 3 seccionalizadores. Hay 2 configuraciones de conexiones de reconectadores y seccionalizadores que son: configuración en paralelo y configuración en serie. Configuración en paralelo. Se puede instalar número indefinido de seccionalizadores. El tiempo de apertura del seccionalizador se puede seleccionar libremente siempre que no exceda el segundo tiempo muerto del reconectador, como se muestra en la figura. El siguiente ejemplo muestra cómo el reconectador y el seccionalizador se coordinan para hacer frente a los distintos tipos de fallos en la configuración en paralelo. Para nuestro ejemplo, hemos utilizado los siguientes ajustes de tiempo. A. Número de operaciones del reconectador antes del bloqueo igual 3. B. Primer tiempo muerto del reconectador igual 0,5 segundos. El seccionalizador se abrirá por un corto tiempo de 0,5 segundos permitiendo que los seccionalizadores aguas abajo realizar el conteo. C. Segundo tiempo muerto del reconectador igual 10 segundos. El reconectador se abrirá ahora por un tiempo más largo para permitir que el seccionalizador se dispare en caso de falla permanente. D. Conteo del seccionalizador igual 2. Después de haber contado 2 veces, el seccionador se disparará si el fallo aguas abajo es permanente. E. Tiempo de apertura del seccionalizador igual 1,05 segundos. Si el seccionador ha contado 2 veces hacia abajo, que se disparará 1,05 segundos después de la apertura del reconectador. Esto cae dentro del segundo tiempo muerto de reenganche automático de 10 segundos. La secuencia de operación en línea será como se muestra en la figura. Configuración en serie. En las configuraciones en serie, podemos instalar solo 2 números de seccionadores para asegurar una adecuada coordinación. Esto se debe a que el contador de bloqueo del reconectador está limitado a 4. Como se muestra en la figura. Para el siguiente ejemplo de reconectador y 2 seccionalizadores, los ajustes pueden ser las siguientes. A. Número de operaciones del reconectador antes de bloqueo igual 4.
B. Primer tiempo muerto del reconectador igual 0,5 segundos. El reconectador se abrirá por un corto tiempo de 0,5 segundos permitiendo que los seccionadores aguas abajo puedan contar. C. Segundo tiempo muerto del reconectador igual 10 segundos. El reconectador se abrirá ahora por un tiempo más largo y por segunda vez para permitir que seccionalizador S2 se dispare en caso de falla permanente. D. Tercer tiempo muerto del reconectador igual 10 segundos. El reconectador se abrirá ahora por tercera vez para permitir que seccionalizador S1 se dispare. E. Contador del seccionalizador S1, igual 3. Después de haber contado 3 veces, el seccionalizador se disparará si el fallo aguas abajo es permanente. F. Contador del seccionalizador S2, igual 2. Después de haber contado 2 veces, el seccionalizador se disparará si el fallo aguas abajo es permanente. G. Tiempo de apertura de los seccionalizadores igual 1,05 segundos. Si el seccionador ha contado 2 veces hacia abajo, se disparará en 1,05 segundos después de la apertura del reconectador. Esto está dentro del segundo tiempo muerto del reconectador de 10 segundos. La secuencia de disparo de la línea será como se muestra en las figuras.